Apoya al canal Vida, Salud, Naturaleza. Tu canal de salud. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde me estés escuchando. Capsulero y capsulera, bienvenido a tu canal de salud, vida, salud y naturaleza. Y venimos a hablar de un tema muy importante, un tema que no debemos echarlo en saco roto, sino que debemos tenerlo pendiente siempre, porque consumimos alimentos, preparamos alimentos. Este tema es lo tuyo si te vas a un restaurante, si eres amo o ama de casa, y etcétera, pero tienes en tu poder el tocar alimentos. Vamos a hablar de los patógenos o las bacterias que pueden aparecer en las diferentes comidas, en los diferentes menús o en las diferentes ensaladas, si la compras en el supermercado o si la compras natural. Aquí vamos a hablar de los patógenos o bacterias que podemos ingerir a través de esos alimentos. Es importante escuchar esto, como también es importante que te suscribas, que es gratis, le des dedito arriba, que es me gusta, y lo compartas con muchas personas, tanto cocineros, amos o amas de casa, etcétera. Y síguenos en nuestras redes sociales como TikTok. Así que seguimos con más. Los patógenos transmitidos por los alimentos pueden afectar seriamente a cualquier persona, pero para las mujeres embarazadas y sus bebés, algunos patógenos pueden resultar especialmente nocivos, incluso fatales. Pero prevenir la presencia de patógenos es primordial para asegurar la calidad y la seguridad de los alimentos. Es la gran mayoría de ocasiones, el motivo de una infección alimentaria es una mala praxis o una mala ejecución en la manipulación de los alimentos. Las bacterias son los patógenos más habituales en los alimentos, aunque no son los únicos. Los virus, los mohos y levaduras también suelen frecuentar los alimentos. Las bacterias pueden causar al consumidor infección e intoxicación. Son dos consecuencias diferentes. La infección se produce por la ingesta de alimentos contaminados con bacterias vivas que entran en el huésped y provocan la enfermedad. Sin embargo, la intoxicación, en cambio, aparece cuando se ingieren alimentos que antes se han contaminado con bacterias que producen toxinas, y estas últimas son las que causan la enfermedad. Sin embargo, el denominador común de todas ellas son los síntomas gastrointestinales que producen dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas, calambres, fiebres y otras más. Y a partir de ahora te voy a mencionar las más famosas bacterias que aparecen o se pueden encontrar en los alimentos. Así que escucha con atención, pero recuérdate que hay que mantener el lavado de las manos y el lavado de los alimentos. Pero vamos a hablar de las principales bacterias encontradas en muchos o la mayoría de los alimentos. Suscríbete y continúa con nosotros. Número 1. Salmonella. Alimentos implicados: huevos crudos en primer lugar y todos los derivados en cuya elaboración se utiliza huevo crudo, como mayonesa, clara batida o leche con huevo, aves crudas o poco cocinadas, alimentos ya elaborados que se dejan a temperatura ambiente durante varias horas. Número 2. E. coli o Escherichia coli. Alimentos implicados: carne de res cruda o poco cocinada, productos frescos o crudos, leche cruda, jugos de fruta sin pasteurizar, agua contaminada o sin adecuado tratamiento de potabilización. Número 3. Listeria monocytogenes. Alimentos implicados: alimentos refrigerados. Se multiplica de forma rápida durante el almacenamiento de los alimentos a una temperatura de refrigeración. Alimentos listos para consumir a base de carne de res, pollo o pescado. Leche cruda, quesos blandos, verduras con un excesivo almacenamiento en origen, productos en conserva y ahumados. Número 4. Campylobacter jejuni. Alimentos implicados: carne de pollo cruda o poco cocinada, leche sin pasteurizar, agua sin adecuado tratamiento de potabilización o contaminada, pescado crudo o poco cocinado. Número 5. Staphylococcus aureus. Alimentos implicados: alimentos cocinados ricos en proteínas, jamón cocido, carne de ave, producto de pastelería, sobre todo los rellenos de crema, productos lácteos y ensaladas. Número 6. Shigella. Alimentos implicados: productos lácteos, carne de res y de pollo, ensaladas, frutas y verduras crudas, ostras crudas, agua no potabilizada o contaminada. Número 7. Yersinia enterocolítica.
Alimentos implicados: carne de res, pescado, marisco crudo, productos lácteos frescos, agua no potabilizada o contaminada. Bacillus cereus, una variedad de alimentos, en especial arroz y las sobras, además de salsas, sopas y otros alimentos preparados que han estado en reposo a temperatura ambiente durante mucho tiempo. Tienen un periodo de incubación de 6 a 15 horas y emético o causa vómitos durante 30 minutos a 6 horas. Síntomas: diarrea acuosa, calambres abdominales y náuseas y vómitos. Tiene una duración la enfermedad de 24 horas. ¿Y qué puedes hacer? Beber abundante líquido y descansar. Si no puedes beber suficiente líquido para prevenir la deshidratación, llamar a tu médico. El botulismo. Los bebés. Miel y productos que contengan miel, como chupetes para bebés rellenos o sumergidos en miel. Bebés y niños y adultos, alimentos enlatados o conservados de manera inadecuada en el hogar, incluidos verduras poco ácidas y pescado fermentado, alimentos comerciales enlatados, incorrectamente aceites de infusión de hierbas, papas horneadas en papel de aluminio, salsa de queso, ajo embotellado. En bebés el periodo de incubación es de 3 a 30 días y en niños y adultos 18 a 36 horas. Síntomas en los bebés son letargo, alimentación deficiente, constipación, llanto débil, tono muscular deficiente o apariencia flácida en niños y en adultos, visión doble, borrosa, párpados caídos, pronunciación inarticulada, dificultad para tragar, boca seca y debilidad muscular. ¿Y qué hacer en caso de botulismo? Eso es una emergencia médica, por tanto, si tienes síntomas de botulismo, consulta a tu médico o ve a emergencia rápidamente. Campylobacter. Fuentes: leche sin pasteurizar o cruda, pollo, mariscos, pavo, agua contaminada. Se incuba de 2 a 5 días y sus síntomas son diarreas, calambre, fiebre, vómitos, y la diarrea puede contener sangre. Dura aproximadamente una semana. ¿Y qué hacer? Beber abundante líquido y descansar. Clostridium perfringens está en carne de res, en carne de aves de corral, jugos de las carnes, alimentos dejados por largo periodo en mesa de vapor o temperatura ambiente, alimentos cuya cocción se excedió el tiempo o la temperatura. Periodo de incubación de 6 a 24 horas. Sus síntomas son diarreas y calambres abdominales sin fiebre ni vómitos. Dura menos de 24 horas. En los casos graves, los síntomas pueden durar de 1 a 2 semanas. ¿Y qué hacer? Beber abundante líquido y descansar. El E. coli dura de 3 a 4 días para la mayoría de las personas y pueden ser de 1 a 10 días. Sus síntomas: diarrea grave, a menudo con sangre, dolor abdominal intenso y vómito, por lo general con un poco o nada de fiebre. Los síntomas del síndrome urémico hemolítico incluyen una reducción en la producción de orina o orina oscura, del color café o de té, y la pérdida de color rosado de las mejillas dentro de los párpados inferiores. Dura de 5 a 10 días. ¿Qué hacer? Beber abundante líquido y descansar. Hepatitis A. Mariscos crudos o poco cocidos, de aguas contaminadas, frutas y verduras crudas, agua potable contaminada, alimentos sin cocinar o alimentos cocidos que no se calientan nuevamente después de estar en contacto con un manipulado de alimentos infectados. Dura 28 días en promedio, de 15 a 50 días, y sus síntomas son diarrea, orina oscura, heces de color negro o claro, ictericia, fiebre, fatiga, náusea, dolor articular, dolor de estómago, malestar estomacal y pérdida del apetito. Sus síntomas suelen durar 2 meses. ¿Y qué hacer? Consultar a tu médico si presenta signos o síntomas de hepatitis A o si piensa que podría haber estado expuesto al virus. Listeria. Fuentes: leche y productos lácteos no pasteurizados o crudos, queso blanco elaborado con leche no pasteurizada, como el queso fresco, feta, brie y camembert. Frutas y verduras crudas, como los brotes, carnes frías listas para consumir y perros calientes, pastes refrigerados o pastas untables en base de carne y frutos del mar ahumados refrigerados. Por lo general dura de 1 a 4 semanas, pero puede durar hasta 70 días. Los síntomas: la listeria puede causar fiebre y diarrea del mismo modo que otros gérmenes transmitidos por los alimentos, pero este tipo de infección por listeria rara vez se diagnostica o se pronostica. Los síntomas en personas con listeria invasiva, esto significa que la bacteria se ha propagado más allá del intestino, incluyen para las embarazadas fiebre, fatiga y dolores musculares. Es posible que las embarazadas no tengan síntomas y aún así sufrir muerte fetal, parto prematuro o infección
del recién nacido. Para todos los demás, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones, además de fiebre y dolores musculares. Su duración es de unos días a unas semanas. ¿Y quién está en riesgo? Adultos de 65 años en adelante, embarazadas y sus bebés recién nacidos, personas cuyo sistema inmunitario está debilitado debido a una enfermedad o un tratamiento médico. ¿Qué hacer? Para la listeriosis invasiva, los antibióticos administrados rápidamente pueden curar la infección. En embarazadas se administran antibióticos para prevenir la infección en el feto. Norovirus. Las frutas y las verduras, los mariscos y los alimentos listos para comer que han sido tocados por trabajadores infectados, como ensaladas, sándwiches, hielo, galletas, frutas o cualquier otro alimento contaminado con partículas de vómito, heces de una persona infectada. Periodo de incubación de 12 a 48 horas y produce síntomas como diarreas, vómitos, náuseas y dolor de estómago. La diarrea suele ser acuosa y sin sangre. La diarrea es más común en los adultos y el vómito es más común en los niños. De 1 a 3 días puede durar entre los niños pequeños. Los adultos mayores y los pacientes hospitalizados puede durar de 4 a 6 días. ¿Y qué puedo hacer? Beber abundante líquido y descansar. La salmonela. Hay varios alimentos que se han vinculado con la salmonela, entre ellos verduras, pollo, cerdo, frutas, frutos secos, huevos, carne de res y brotes, especialmente en animales y sus ambientes, como son especialmente los reptiles, serpientes, tortugas, lagartos, anfibios como ranas, aves como los pollitos y golosinas y alimentos para mascotas. Se incuba o su periodo de incubación es de 6 horas a 6 días. Sus síntomas son diarrea, fiebre, calambres abdominales y vómitos y dura la enfermedad de 4 a 7 días. ¿Y qué hacer? Beber abundante líquido y descansar. Shigella. Contacto con una persona infectada o consumo de agua o alimentos contaminados. Los brotes de Shigella de origen alimentario se asocian con mayor frecuencia a la contaminación generada por un manipulador de alimentos que esté enfermo. Su periodo de incubación es de 1 a 7 días, generalmente de 1 a 2 días. Síntomas como calambres abdominales repentinos, fiebre, diarrea que puede tener sangre o moco, náuseas y sentir la necesidad de evacuar incluso cuando los intestinos están vacíos. La enfermedad dura de 5 a 7 días y los que están en riesgo son los niños, especialmente niños pequeños de 2 a 4 años, aunque cualquiera puede infectarse de Shigella. ¿Y qué hacer? Beber abundante líquido y descansar. Staphylococcus aureus. Las personas que portan la bacteria de Staphylococcus aureus, la cual se encuentra comúnmente en la piel, pueden contaminar los alimentos si no se lavan las manos antes de tocar. Los alimentos que no se cocinan después de su manipulación, como las carnes cortadas en lonchas, los postres, los pastelillos y los sándwiches, son especialmente riesgosos si se contaminan con estafilococo. Periodo de incubación de 30 minutos a 8 horas. Sus síntomas: comienzo repentino de náuseas, vómitos, calambres abdominales y la mayoría de las personas también tienen diarrea. Y la duración de la enfermedad, un día. ¿Y qué hacer? Beber abundante líquido. Si no puede beber suficiente líquido para prevenir la deshidratación, llama a tu médico. Especies de vibrio que causan vibriosis. La mayoría de las personas que se infectan por comer mariscos crudos o pocos cocidos, especialmente las ostras. Ciertas especies de vibrio también pueden causar una infección en la piel cuando una herida está abierta o se expone a agua salada o salobre. El agua salobre es una mezcla de agua dulce y agua salada. Puede hallar o se pueden encontrar o se pueden hallar cuando los ríos se encuentran con el mar. El periodo de incubación, la infección de vibrio en heridas de 1 a 7 días y enfermedad gastrointestinal de 2 a 48 horas. Sus síntomas en personas sanas son diarrea, vómitos y dolor abdominal, y en personas de alto riesgo, escalofríos repentinos, fiebre, conmoción y lesiones de la piel. Su duración de la enfermedad son 3 días cuando se propaga por medio de los alimentos. La duración de las infecciones de una herida es variable. ¿Qué hacer? Si tienes síntomas o tiene pocos días con síntomas de haber comido mariscos crudos o pocos cocidos, especialmente ostras, o se desarrolla una infección en la piel después de haber estado expuesto a agua salada o salobre, consulta a tu médico y no te arriesgues. Hasta aquí algunas bacterias mencionadas antes y otras que son nuevas con información necesaria para saber su periodo de incubación, cuánto dura y los síntomas. Si tienes algunos síntomas de esto por haber consumido alguno de estos alimentos ya mencionados, acude a tu médico rápidamente. Si puedes tomar líquido, puedes tomar bebidas electrolíticas, mucho más. Pero si no puedes aguantar más, sea por vómito, por diarrea o por lo que sea, acude a tu médico más cercano. Y es importante saber qué alimentos, como te menciono aquí, pueden caer
este tipo de bacterias y poner tu vida en riesgo, peligro o causa de muerte. Nos vemos en una próxima entrega de Salud. Suscríbete, dale me gusta y compártelo. Esto fue Vida, Salud y Naturaleza.